Ya, esperaremos unos minutitos que terminen de ingresar. A ver, siguen ingresando. Les daremos un tiempito. A ver, siguen ingresando. Ya. A ver, vamos a continuar. Entonces, lo que les decía, ¿sí? Aquí tenemos este tipo de muestreo. El muestreo al azar, ya les había dicho, son muestreos, todos los muestreos que se utilizan, aleatorios, son al azar, aleatorios. Por eso el muestreo aleatorio simple se llama. Después vamos a ver los tipos de muestreo, ¿ya? A ver, ¿qué significa el muestreo con y sin reemplazo? Muestreo con y sin reemplazo. A ver, vamos a tratar de ver eso, qué significa eso de muestreo con y sin reemplazo. A ver, el mismo ejemplo que les he estado poniendo hace rato. Sí, el mismo ejemplo. A ver, ¿cuándo llamamos muestreo con reemplazo? ¿Cuándo llamamos un muestreo con reemplazo? A ver, les voy a poner este ejemplo a ver, tengo 100 estudiantes en el curso. Voy a elegir a 15. ¿Sí? Voy a elegir a 15. De los 100 voy a elegir a 15. A 15 estudiantes. Agarro al primer estudiante, por supuesto, aleatoriamente. Agarro, pregunto si quiero saber la edad promedio de los 100. Quiero la variable en estudio es la edad. Entonces, elijo un estudiante, registro su nombre, jóvenes, o diré registro su edad, ¿sí? Registro la edad y a ese mismo elemento o a esa misma estudiante lo devuelvo a la población total, a los 100. ¿Sí? Entonces, nuevamente, aleatoriamente elijo otro estudiante, ¿sí? Escojo, registro, le pregunto la edad, registro su edad y nuevamente la devuelvo a la población total. ¿Sí? Con el tercer estudiante lo mismo. Elijo aleatoriamente al tercer estudiante, le llamo, le pregunto la edad, registro su edad, ¿sí? Registro su edad y nuevamente, después de registrar la edad, devuelvo a la población total. A eso llamamos muestreo con reemplazo. Ahora, ¿a qué se refiere muestreo sin reemplazo? Hago el mismo proceso. Tengo 100 estudiantes. Elijo aleatoriamente a un estudiante. ¿Sí? Elijo aleatoriamente a un estudiante, pregunto su edad, ¿sí? De la persona y a ese estudiante separo a un lado. Ya no devuelvo a la población total. Lo hago a un lado. ¿Sí? Nuevamente elijo aleatoriamente al segundo estudiante, registro su edad, pregunto su edad, registro su edad y nuevamente les regreso o diré, le aparto con el segundo estudiante, con el primero. Nuevamente al tercer estudiante, llamo, registro su edad y separamos. Y así a los 20 voy escogiendo, voy registrando su edad y los voy haciendo a un lado, voy separando. Eso se llama muestreo sin reemplazo. ¿Sí? Quiere decir que los elementos que están conformando la muestra ya no regresan a la población total, sino se quedan a un lado. ¿Ya? Entonces, lo contrario, ¿no es cierto?, al muestreo con reemplazo. El muestreo con reemplazo registramos y lo devolvemos, ¿no es cierto? Lo devolvemos a la población total. Eso es muestreo con reemplazo. ¿Sí? Bien, ahora, hay diferentes tipos de muestreo. Fíjense, tenemos diferentes tipos de muestreo. Solo estamos viendo los tres más importantes. Dos, en resumen, de estos es la más importante. Por eso está tipos de muestreo. Y el más importante es este muestreo. Muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Donde todos los elementos a ser elegidos conforman la muestra, tienen la misma probabilidad, por eso es aleatorio, ¿no es cierto? Por eso es aleatorio. Donde todos los elementos de la población tienen la misma opción o la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no? Para conformar la muestra.
¿sí? Eso es muestreo aleatorio. Por eso se dice muestreo aleatorio simple, ¿ya? Y es el que más se utiliza. Es el que más se utiliza dentro de la teoría de muestreo, ¿sí? Después tenemos el otro tipo de muestreo, que es el muestreo estratificado. Bueno, esto es el más sencillo y el más asequible, si quieren, es el muestreo aleatorio simple. También tenemos el muestreo estratificado. Esto da para determinados tipos de investigación. Cuando existe mucha variación en los datos, ¿sí? Mucha variación en el conjunto de datos que se esté investigando, entonces en algunos casos se puede estratificar. Como por ejemplo, ¿en qué consiste esto? Tengo los sueldos, digamos, de varios trabajadores de una institución, ¿sí? Y lo voy a estratificar de acuerdo a cuánto ganan, ¿sí? Por ejemplo, decir, no sé, hipotéticamente de 2.000 a 4.000, un estrato, ¿sí? Los que ganan entre 2.000 y 4.000, un estrato, ¿no es cierto? Los que ganan de 4.001 a 6.000, otro estrato. Lo estoy estratificando por el salario. Los que ganan 6.000 a 10.000, otro estrato, 3 estratos. He estratificado, he sacado 3 estratos de ese grupo de trabajadores, de acuerdo al salario. Salarios bajos, medios y altos, por decir. 3 estratos. Y de cada uno de esos estratos tengo que sacar su media, de todas sus estadísticas. Su media, sus varianzas, ¿no es cierto? De cada estrato. ¿Sí? Del estrato 1, del estrato 2, del estrato 3. De cada uno sus varianzas, sus medias aritméticas. Entonces es más moroso el trabajo, ¿no es cierto? Y al final, de esos 3 estratos, nuevamente tengo que unir sus medias, sacar sus medias de cada una de esas medias. ¿Sí? Tengo que unir sus varianzas de los 3 y unir y hacer una sola varianza. Entonces el trabajo es un poquito más largo, ¿no es cierto? Cuando se hace muestreo estratificado. Mientras que el muestreo aleatorio simple es directamente se saca una sola media y se hace un solo tipo de muestreo en este caso. ¿Ya? Entonces, también nomás es utilizado el muestreo estratificado de acuerdo al tipo de investigación y cómo están distribuidos, si quieren, todo el conjunto de datos, ¿no es cierto? A veces es nomás necesario estratificar, ¿sí? El conjunto de datos y hacer por estratos el muestreo. Pero por lo general, lo que todo el mundo hace por su sencillez es el muestreo aleatorio simple. Nosotros a partir de ahora vamos a ver solo el muestreo aleatorio simple, ¿sí? Porque esto de los tipos de muestreo, todos estos 3, y no solo hay 3, hay varios más. Es una materia esto. Es una materia, ¿no? Se hace el muestreo simple, se hace el muestreo estratificado, con cada uno en qué caso se utiliza, es bien complejo. Es una materia, toda esta parte de teoría de muestreo, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer nosotros el estudio va a ser el muestreo aleatorio simple, ¿sí? Y hay otro que es el por conglomerados, que es similar al anterior, ¿no? Entonces es igual, es un poco moroso hacer el muestreo estratificado, hay otros más, el sistémico, bueno, no lo vamos a ver eso. Lo que a partir de ahora, los próximos temas va a ser el muestreo nomás aleatorio simple. ¿Sí? Porque es lo que se utiliza más, es el muestreo más común en el análisis estadístico. ¿Ya? Bien, las distribuciones muestrales de media. Esto lo vamos a ver así, son unas fórmulas que es importante y que lo vamos a ver esto más en el próximo capítulo. Les voy a mostrar después cuando hagamos estimaciones estadísticas, ¿sí? Estimación de los parámetros poblacionales. Ahí vamos a utilizar estas distribuciones muestral de medias. Pero lo único que tenemos, y alguna vez he preguntado a estos jóvenes en algún examen, a ver ustedes, sabemos ya que la n mayúscula es el parámetro, ¿no? Es el tamaño o el número de elementos de la población, ¿sí? Y aquí, fíjense, la n minúscula es el tamaño de la muestra, ¿no? Vale decir, el número de elementos que tiene la muestra, ¿sí? En algún examen les pregunté, ¿esta relación es falsa o verdadera? Les puse así, la siguiente relación, n mayúscula, ¿qué símbolo es? ¿Qué símbolo es este?
este que está aquí. Mayor, ¿no es cierto? Mayor significa esto. Entonces, esta relación de n mayúscula mayor a n minúscula es verdad, o esta es correcta o incorrecta. ¿Es falsa o es verdadera? ¿Qué me dicen? ¿Esta relación es la correcta o esto es falso? Verdadero, Lisa. Verdadera, ¿no es cierto? Claro que sí, verdadera. Porque siempre el tamaño de la población va a ser mayor que el tamaño de la muestra. Claro, el número de elementos de la población siempre va a ser mayor al número de elementos de la muestra. Claro. Aquí está el número de elementos de la población, todo esto, que son 100 por decir, y la muestra es una parte de esa población, 10. Entonces, siempre n mayúscula va a ser mayor a n minúscula. Siempre, claro. El tamaño de elementos o el número de elementos de la población es mayor al número de elementos de la muestra. Siempre, ¿no? Por lo tanto, esta relación es correcta, ¿no es cierto? En algunos casos puse al revés. Y les voy a preguntar esto en el segundo parcial, ¿no? Sin necesidad de que, digamos, que me justifiquen por decir, si es falso, justificar por qué, si es verdadero, justificar por qué, no. Directamente me ponen falso o verdadero, ¿no? En algún caso les puse esta n minúscula al otro lado y esta n mayúscula a este otro lado. ¿Falso o verdadero? Falso, ¿no es cierto? Porque nunca el número de elementos de la muestra va a ser mayor al número de elementos de la población, pues, ¿no es cierto? Nunca. Entonces, esta relación es la correcta, ¿no? El número de elementos de la población siempre es mayor al número de elementos de la muestra. N mayúscula es mayor a N minúscula. Acuérdense de esto, porque a veces preguntamos esto en el examen. Falso o verdadero la relación. En este caso, verdadero, ¿no? Si les cambio o cambio el conector aquí, este conector lógico, o cambio menor pongo, entonces falso, ¿no es cierto? Nunca n mayúscula va a ser menor a n minúscula, ¿no? Bien, eso tener en cuenta, jóvenes. Ahora, aquí tenemos lo que les había dicho, la desviación típica de las medias muestrales. Esto, el error estándar. ¿Sí? Tenemos esta fórmula para poblaciones finitas y esta fórmula para poblaciones infinitas. Estas dos fórmulas tenemos. ¿Sí? A ver, yo les voy a poner un ejemplo. A ver, ustedes me van a decir qué tipo de población es el ejemplo que les voy a plantear. Si es población finita o es población infinita. A ver, siempre ponemos este ejemplo. A ver, de los estudiantes de bioestadística se extrajo una muestra de 20 alumnos. ¿Qué tipo de población sería esta? ¿Finita o infinita? A ver, vamos a repetir. De los estudiantes de bioestadística se obtuvo una muestra de 20 alumnos o estudiantes. ¿Qué tipo de población es? ¿Finita o infinita? Finita. A ver, listo, finita dice. A ver, les voy a plantear otro ejemplo sobre lo mismo. A ver, ¿qué pasa si yo les digo? De los 150 estudiantes de bioestadística se extrajo una muestra aleatoria de 20. ¿Eso qué tipo de población sería? A ver, de los 150 estudiantes de bioestadística se extrajo una muestra aleatoria de 100 estudiantes. ¿Qué tipo de población es esa? ¿Finita o infinita? ¿Qué me dice? ¿Es una población? Esto es una población, este segundo que les da, el segundo ejemplo, eso sí es una población finita. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, le estoy dando esta N mayúscula. Le estoy diciendo de los 100 estudiantes o de los 150 estudiantes de bioestadística se extrajo una muestra de 20 alumnos. Diferente a al primer ejemplo que les puse. El primer ejemplo, a ver, oigan, el primer ejemplo les dije,
De los estudiantes de bioestadística se extrajo una muestra de 20 estudiantes o alumnos. Eso es una población infinita, porque le estoy diciendo de los estudiantes de bioestadística, no le estoy diciendo cuántos estudiantes hay, no sabemos cuántos hay, solo le estoy diciendo de los estudiantes de bioestadística se extrajo una muestra de 20, muestra de 20. De los estudiantes de no sabemos cuántos hay estudiantes. Lo contrario del segundo ejemplo. En el segundo ejemplo les puse de los 150 estudiantes de bioestadística se extrajo una muestra de 20. Eso es una población finita. Y la primera es una población infinita. Entonces, importante es reconocer eso. ¿Sí? Cuando utilizar, además, en la segunda le estoy diciendo, de los 150 estudiantes, esta N mayúscula es 150. Se extrajo una muestra de 20. La muestra N minúscula, que es la muestra, es 20. Entonces, utilizaremos esta fórmula. Y en el primer ejemplo les dije, de los estudiantes de bioestadística, no tenemos esta N mayúscula, no sabemos cuántos estudiantes hay. Por lo tanto, es solo esta fórmula. Entonces, toda esta partecita que está con rojo, un minutito, por favor, jóvenes, un minutito. Ya, van a disculpar, jóvenes. Es que era urgente esta llamada. Bien, entonces, ahí está. Esta parte, jóvenes, esta parte es un factor de corrección. Es un factor de corrección que nunca es mayor a 1. Después ya más adelante, ya les he dicho en el próximo tema, vamos a utilizar estas fórmulas y vamos a interpretar más estas fórmulas. Y ahí se van a dar cuenta que esta partecita de aquí, lo que está con rojo con flechas, es un factor de corrección. Toda esta parte. Es un factor de corrección que nunca va a salir mayor a 1. Siempre va a ser 0,80, 0,90, 0,50, 0, nunca va a ser 1,5, 2, 3, 4. Nunca va a ser mayor a 1. Siempre va a tender a ser 1 esto. ¿Y cuándo va a tender a ser 1? Cuando esta N mayúscula, el tamaño de la población, sea lo más grande posible o tienda a infinito, por decir. Claro, si esto es grande, lo más grande posible, esto va a tender a ser 1. Eso lo vamos a ver después más adelante. 1 va a ser esto. Claro, 1 por todo esto, por la multiplicación, porque es multiplicación. Esto es por esto, ¿no es cierto? Esto es por esto. Entonces, si esto sería 1, voy a suponer que todo esto me sale 2. 2 todo esto. 2 por 1 sigue siendo 2, ¿no es cierto? Entonces se convierte como esta fórmula. Se convierte como esto. ¿Sí? Entonces, cuando esta n tiende a ser lo más grande posible, esto tiende a 1. 0,89, 0,99, 0,98, casi 1. ¿No? Por eso se llama factor de corrección. Esto lo vamos a ver más adelante, jóvenes, ¿ya? Cuando estemos haciendo los ejemplos. Lo único que quiero que se centren, que presten mucha atención es cuándo utilizar esta o esta fórmula. Cuándo utilizar para poblaciones infinitas y cuándo utilizar para poblaciones finitas. ¿Sí? Entonces, pero eso ya, cuando vayamos a hacer los ejemplos, como les he puesto los 2 ejemplos hace rato, seguramente de esa forma vamos a plantear y ustedes se van a dar cuenta si utilizamos esta o utilizamos esta. ¿Sí? Bien, entonces, prácticamente, jóvenes, con esto hemos terminado este tema, esta parte teórica de teoría de muestreo, porque a partir del próximo capítulo ya es pura práctica, ¿sí? Hay fórmulas, por supuesto, pero
Con las máquinas de calcular y con la ayuda de las fórmulas podemos resolver cualquier ejemplo, ¿no? No hay, ya les he dicho, no es una matemática profunda, sí. ¿Sí? Entonces, el próximo tema, jóvenes, yo creo que va a ser la próxima clase, y sería bueno que hagamos algo de presencial, ¿no? La semipresencial, digamos. ¿Sí? Porque es bien importante esta parte. Tengo el otro tema, es tema 8, que esto sí lo vamos a tener que ver, lo vamos a tener que ver la próxima clase. ¿Sí? Esto ya es un poco más práctico, no es tan teórico. Ya, estimación de los parámetros de la población se llama esto. Estimación de los parámetros de la población. Entonces, esto es sumamente importante, porque ya es hacer estadísticas en cualquier trabajo de investigación. Por eso que les decía hace rato. Les decía, muchos estudiantes se aproximan y dicen, ¿cómo puedo aplicar estadísticas a esta mi tesis? En esta mi tesis ya tengo la introducción, ya sé qué es lo que voy a hacer, ya tengo mis objetivos, ya sé a qué voy a llegar, ya tengo mi cronograma, ya tengo todo. Tengo mi identificación del problema, tengo todo, dice, pero necesito aplicar estadísticas a esto. Pero ¿y cómo? ¿Cómo vas a hacer una investigación si no tienes datos? Tengo mis datos, dice, aquí tengo mis datos, mi información. He encuestado incluso a esta cantidad, he sacado información de esta variable, una variable X. Pero ¿cómo aplico? Ahí está, pues agárrate tú un libro de estadística, agárrate tu cuaderno de estadística, ahí saca promedio, saca una media aritmética, interpreta eso, estima, por si tienes una muestra y tienes una población total, estudia esa tu muestra, ¿sí? Saca intervalos, haz una estimación estadística, haz hipótesis y eso pon en tu tesis, en tu investigación. ¿No? Entonces, por eso su importancia de esto de teoría de muestreo y esta parte de estimación de los parámetros de la población. Importante hacer hipótesis, porque toda investigación, cuando uno hace investigación, tiene que hacerse ciertas hipótesis, ¿no? Para ver si se cumple o no se cumplen esas hipótesis que uno se ha planteado en su investigación, ¿no? Hay varias hipótesis que uno puede plantearse en su investigación. Y eso hay que demostrarle esa hipótesis. ¿No? Muchos creen que cuando uno se plantea una hipótesis y si por ahí se rechaza esa hipótesis, toda mi investigación está mal hecha. No es así, ¿no? Se puede rechazar una hipótesis. No es que está mal la investigación, rechazando la hipótesis, ¿no? Se está rechazando porque ¿qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué sería una hipótesis? Es una suposición, ¿no es cierto? Una hipótesis es una suposición que uno se hace y está sujeta a ser verificada esa suposición, si es verdadera o falsa esa suposición, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, a ver, yo puedo plantearme una hipótesis, decir, a ver, ¿será que los alumnos de bioestadística, los 100 estudiantes, bueno, hipotéticamente, los 100 estudiantes de bioestadística en promedio tienen 22 años? ¿Será verdad? Me estoy haciendo una hipótesis que puede ser verdadera o falsa, que puede aceptarse o rechazarse, ¿no es cierto? De acuerdo a mi comprobación, ¿no? Yo me hago la hipótesis, ¿será que los alumnos, a ver, todos los estudiantes de bioestadística en promedio tienen 22 años? ¿Será cierto? Entonces, ¿qué hago? La verifico. Entonces haré y las rechazaré. Si no tienen 22 años, rechazo la hipótesis, no mi investigación. Digo, no, los alumnos de bioestadística en promedio no tienen 22 años. Se rechaza esa hipótesis. Listo. No es que esté todo lo que he hecho, toda mi investigación, digamos, lo que he sacado, lo que he sacado, mis procesos para sacar el promedio, eso está mal, no. Solo que estoy rechazando la hipótesis que me he planteado. O puedo aceptarla, ¿no es cierto? Sí, si la acepto esa hipótesis, después de verificarla y comprobarla, digo, realmente los alumnos de bioestadística en promedio habían tenido 22 años. Entonces son importantes, eso es hacer estadísticas, ¿no es cierto? Hacer estimaciones, hacerse hipótesis, sacar promedios, sacar variación de los datos, hacer un análisis del conjunto de datos, de la muestra.
para luego sacar conclusiones en base a ese estudio para la población total. Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer en este capítulo, en el próximo capítulo. Claro que un poquito largo es este capítulo 8, porque hay que hacer varias cosas. Pero su importancia ahí está. La importancia ahí está de esto. ¿Ya? Bien, jóvenes. A ver, de su práctica, ya les había dicho, su práctica, jóvenes, tienen que entregarme, creo que les he dado el miércoles, ¿no? Creo que he subido el miércoles la práctica. Esta es. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta de esta práctica? Porque ya les había dicho, y vuelvo a decirles que esto tiene su importancia, estas prácticas. Vamos a tratar de hacer 3 prácticas. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer 3 prácticas. ¿Sí? 3 prácticas. Cada práctica 10, 10, 10. Entonces, 30 puntos en prácticas. El examen 70%. Calificamos sobre 100%. Pero esos 30 puntos que sobre 100, ¿a cuánto equivale para los 35 puntos? Si ustedes multiplican 30 por 0.35, sacan el 35% de esos 30, de esas prácticas, 11 puntos sale. 11 puntos sobre 30. Vean ustedes, es bien significativa, ¿no es cierto? 11 puntos de 30 ya es una nota acumulativa importante. Por eso su importancia de estas prácticas, que me entienden las 3 prácticas que vamos a hacer para este segundo parcial. ¿Sí? Son 11 puntos, jóvenes, 10 y algo sale, no recuerdo bien. A ver, son 30 por 0.35, estoy sacando el 35%, 10.5, exactamente 11 puntos. 11 puntos. Tendrían 11 puntos, entrarían en el segundo parcial con 11 puntos ganados sobre 35. Es buen puntaje, jóvenes. Por lo tanto, estas prácticas háganla. ¿Sí? Hagan estas prácticas. Ya. Ahora, ¿alguna pregunta de esto, jóvenes? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No hay preguntas sobre esta práctica? ¿Alguna consulta? No está complicada esta práctica, está sumamente sencilla. Sí, es lo que hemos hecho. Sí, es lo que hemos hecho. Lo que hemos estado haciendo ahí las probabilidades. Sí, lo único que tienen que hacer es llenar, sumar esto horizontalmente, verticalmente para saber cuántos hay. Y esto tienen ahí en los documentos que yo les he mandado, tienen esto. Estas mismas preguntas. Solo con otros datos, ¿no es cierto? Solo con otros datos. Pero tienen la pregunta. Ya tienen la pregunta. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta de esto? ¿Alguna inquietud, no sé, algo sobre esto, sobre esta práctica? ¿No hay preguntas, jóvenes? Ya, entonces lo vamos a concluir, esta clase, jóvenes. Lo vamos a concluir y vamos a terminar la clase, ¿ya? A ver. Ya. Bueno, que tengan buenas tardes, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Ya, sus trabajos, por favor, tienen una semana para entregar hasta el próximo semestre. ¿Sí? O diré hasta el próximo miércoles. Bien, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Ulises. Chao, chao. Hasta luego. Con la katana te regalo mi